Buenas tardes, mi nombre es Joana Escamilla, estudiante de la licenciatura en Recursos Humanos. Mi matrícula de estudiante es CTM 001957. Soy de Mérida, Yucatán. En mi módulo de Fundamentos de Matemáticas hablaré sobre las funciones polinomial, logarítmica y exponencial. Comenzaré con la función polinomial. Una función polinomial siempre estará representada de esta forma: f de x a de n, x de n, así sumados, así sucesivamente, hasta llegar a sub de 1 de x más a sub de 0, que aquí podemos ver que no se encuentra ninguna x, por lo tanto es un término independiente. La voy a sustituir por esta siguiente fórmula, donde p de x es igual a 2x al cubo más x cuadrada más 2x menos 3, donde el menos 3 es el término independiente. ¿Cómo voy a saber qué grado de función polinomial es esta? Bien, ubicaré las x. Podemos ver que aquí tengo 1, 2 y 3x. ¿Qué es lo que le va a dar el valor a mi función polinomial? Es el mayor exponente de las x, es decir, el 3. Por lo tanto, esta función polinomial es de grado 3. Para que se cumpla que sea una función polinomial, debe cubrir ciertos valores. Por ejemplo, la constante que acompaña a la mayor exponente no puede ser 0. Es decir, porque 0 multiplicado por cualquier cosa es igual a 0. Tiene que ser un número real, es decir, cualquiera que conozcamos, y los números de acá tienen que ser positivos. Bien, cuando encontramos el valor del grado polinomial de la función, quiere decir que hablábamos de una función en grado 3. Por lo tanto, el número de ceros que encontraremos, o sea, la cantidad de respuestas, tendría que ser 3. En este caso, encontramos que es menos 1, 0 y 3, lo cual representa una curva sin saltos ni huecos, lo que me dice que es una solución certera. Pero bien, ¿para qué sirve una función polinomial? Esta función se usa en economía e ingeniería, mostrando precios que varían con el tiempo, cálculo de impuestos, calcular la trayectoria de los proyectiles, o en la salud para la dosis más adecuada de un medicamento. Bien, aquí les dejo un ejemplo de lo que es una función polinomial de la vida cotidiana de un call center que clasificará sus llamadas recibidas. Ahora hablaremos un poco de la función logarítmica. ¿Cómo surgió esta función logarítmica? Antes algunos astrónomos tenían demasiada información y en operaciones comunes como multiplicación o suma no podían clasificar o almacenar grandes cantidades de información. Entonces, se creó la función logarítmica, porque la base de los logaritmos mayormente son en base 10. ¿De qué me habla de esto? Si hablamos, por ejemplo, de un sismo, quiere decir que su primera etapa es 10 veces destructora. El segundo nivel será 10 veces mayor que el anterior y así sucesivamente. Por ejemplo, en la escala de terremotos, el máximo es 8. Esto quiere decir que vamos a ir incrementando de 10 en 10 la destrucción de este fenómeno. Bien, en la función de la forma es f de x logaritmo de a es elevado al x, donde a es un número positivo y diferente de 1, puesto que no tendría caso multiplicar una base de 1 porque sería la misma respuesta. Por ejemplo, el logaritmo de 2 a la 32 me habla que es igual a 5. ¿Cómo sé que es posible esto? Porque si yo multiplico 2 por 2, me da 4. Por 2 me da 8. Por 2 me da 16. Por 2 me da 32, que es el valor que deseo encontrar. Entonces, ¿para qué se crean los logaritmos? Para simplificar la información en base a potencias y así poder realizar gráficas de mayor información de manera real. Mayormente, como les comentaba, la base de los logaritmos es en base 10. ¿Para qué nos sirve una función logarítmica?
Esta función matemática se usa para saber el crecimiento de una población, la intensidad de un sismo, desastre natural o el pH del agua para consumo humano. También nos sirve para saber la intensidad de brillo de las estrellas. Bien, aquí les dejo un ejemplo de la aplicación de la función logarítmica en la vida real, que es lo que los comentaba de el impacto o desastre que puede tener un sismo. Para esto tenemos que la amplitud se calcula en segundos. Bueno, aquí es un ejemplo claro de cómo podría funcionar este logaritmo con demasiada información. También el logaritmo nos sirve para medir la cantidad de carbono 14 que queda en el hueso que encontramos y así saber qué edad tiene este fósil. Bien, ahora les hablaré un poco de la función exponencial. A veces la función exponencial va de la mano con la función logarítmica. F de x es igual a elevado a la x, donde a es un número mayor que 0 y diferente de 1. ¿Para qué nos sirve una función exponencial? Bueno, una función exponencial puede ser decreciente, es decir, va bajando, o creciente. Esto nos permite predecir el comportamiento futuro, ya sea en el crecimiento de la población de personas, animales o bacterias. Por ejemplo, un ejemplo de este crecimiento de población podría ser las personas infectadas con VIH. Gracias a la función exponencial podemos saber cómo ha crecido esta enfermedad entre la población de nuestro país o de diferentes países. Pero un ejemplo más claro para qué nos sirve esta función exponencial, podemos verlo en la medicina. En la medicina o en la biología. Por ejemplo, en biología queremos saber cuando nos hacen un urocultivo, es decir, la población de las bacterias va creciendo en determinado tiempo. Esto quiere decir, y esta es una función que nos sirve para saber cómo va creciendo la población, y en una función de crecimiento es la mitosis. Mira, ¿por qué decía que la propiedad tiene que ser diferente de 1? Porque aquí lo tenemos. Cuando vamos a multiplicar un exponente por 1, esto nos habla que sería una constante en esta línea. Entonces no nos serviría para saber si está creciendo o decreciendo una población. Por lo tanto, es lo que les explicaba, que A tendría que ser diferente de 1. Pues les reitero, mi nombre es Joana Escamilla y aquí les hablé un poco sobre las funciones matemáticas.